Fui el esposo trofeo de una millonaria, y sin querer me enamoré de ella de verdad. El contrato no dejaba espacio para dudas. Cada línea estaba pensada para evitar emociones. Cada cláusula estaba diseñada para controlar cualquier posibilidad de conflicto. Era perfecto. Perfecto en el sentido más frío de la palabra. Ella lo leyó sin titubear. No era la primera vez que firmaba algo importante. Su vida estaba construida sobre decisiones calculadas, riesgos medidos, y resultados concretos. No creía en lo improvisado. No creía en lo emocional. Y definitivamente, no creía en el amor como base de algo estable. Para ella, esto era una extensión lógica de su mundo. Necesitaba un esposo. No por compañía. No por deseo. Sino por imagen. Por presencia. Por estructura. Los eventos lo exigían. Los inversionistas lo notaban. La sociedad lo esperaba. Y en su mundo, las expectativas no se ignoraban. Se resolvían. Él, en cambio, sostenía el contrato con manos ligeramente tensas. No por miedo. Sino por todo lo que ese papel representaba. Dinero. Estabilidad. Un lugar donde no tuviera que preocuparse cada día por sobrevivir. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que siempre le faltaba algo. Dinero. Oportunidades. Tiempo. Siempre había una deuda invisible persiguiéndolo. Y ahora, tenía la oportunidad de detener eso. No de forma heroica. No de forma romántica. Sino, práctica. Muy práctica. Sabía lo que estaba aceptando. Sabía que no habría amor. Sabía que no habría cercanía. Sabía que sería un papel. Pero aún así, firmó. Porque a veces, la vida no te da opciones ideales. Te da salidas. Y esta era una. Cuando levantaron la mirada tras firmar. No hubo sonrisa. No hubo conexión. Solo un leve asentimiento. Como dos personas que acaban de cerrar un negocio importante. Y eso era exactamente lo que era. Un negocio. Nada más. La casa no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario. Cada espacio estaba diseñado para impresionar. Los techos altos. Las paredes limpias. La iluminación perfecta. Pero había algo que no estaba. Vida. Él caminaba por los pasillos con una sensación extraña. No era incomodidad. Era desubicación. Como si estuviera ocupando un lugar que no terminaba de pertenecerle. No tenía responsabilidades reales. No tenía decisiones que tomar. No tenía propósito. Era atendido. Guiado. Ubicado. Pero nunca integrado. Ella aparecía y desaparecía como una figura perfectamente sincronizada con su agenda. Siempre impecable. Siempre lista. Siempre distante. Tenemos cena el viernes. Y el lunes hay reunión con socios. El jueves, evento formal. Su voz nunca cambiaba. No había variación emocional. Era como si cada palabra estuviera medida para no cruzar ninguna línea innecesaria. Él respondía a lo justo. Asentía. Cumplía. Y el resto del tiempo, el silencio dominaba todo. Un silencio que al inicio parecía cómodo. Pero que poco a poco empezó a sentirse pesado. Porque no era un silencio compartido. Era un silencio vacío. Y el vacío, cuando se instala demasiado tiempo, empieza a hacer ruido. La cocina no fue una elección consciente. Fue una coincidencia. Un día más de esos en los que el tiempo no avanzaba, en los que no había nada que hacer ni nadie con quien hablar, terminó ahí. Y ahí estaba Marcos. Sin sorpresa. Sin curiosidad exagerada. Como si su presencia fuera completamente normal. Si vas a quedarte, haz algo útil, dijo sin mirarlo. No fue una invitación amable. Pero tampoco fue rechazo. Fue neutral. Y eso fue suficiente. Al inicio, todo era torpe. Los cuchillos. Las medidas. Los tiempos. Nada encajaba. Nada fluía. Pero había algo diferente. Algo que no sentía en ninguna otra parte de la casa. Aquí podía equivocarse. Aquí podía intentar. Aquí no había contrato.
Marcos no explicaba demasiado. Solo corregía lo necesario. No es cortar, es entender cómo cortar. No es cocinar, es saber cuándo detenerte. Frases simples, pero llenas de algo que él no había tenido en mucho tiempo. Proceso. Días después, algo cambió. Sus manos ya no dudaban tanto. Sus movimientos empezaban a tener ritmo. Y lo más importante, su mente se quedaba en el presente. No pensaba en el contrato. No pensaba en su situación. No pensaba en lo que no era. Solo hacía. Y ese hacer se volvió refugio. El Tajín no fue solo una receta. Fue un punto de quiebre. Horas de preparación. De concentración. De paciencia. Cada ingrediente tenía su momento. Cada paso, su intención. Cuando terminó, no lo hizo para impresionar. Lo hizo porque quería ver si podía. Y cuando el aroma llenó el espacio, algo dentro de él se acomodó. Como si por fin hubiera encontrado un lugar donde encajar. Ella no estaba programada para llegar a esa hora. Eso fue lo primero que rompió la rutina. Lo segundo fue que se detuvo. Literalmente. No siguió caminando. No ignoró. No pasó de largo. ¿Qué es ese olor? La pregunta fue simple. Pero diferente. No era una instrucción. No era parte del contrato. Era curiosidad. Él dudó. No por inseguridad, sino porque no sabía cómo responder fuera de lo establecido. Tajín. Silencio. Ella probó. Y ese momento fue más importante de lo que parecía. Porque no reaccionó como alguien impresionado. Reaccionó como alguien presente. Está bien. Pero su tono no era neutral. Había algo más. Algo que no sabía nombrar. Se sentaron. Sin planearlo. Sin acordarlo. Y por primera vez, no eran roles. No eran contrato. No eran estructura. Eran dos personas. Hablando poco. Pero real. Y ese pequeño cambio fue el inicio de algo mucho más grande. Las 2 de la mañana no son una hora amable. Son una hora honesta. Ahí, las máscaras ya no funcionan igual. Él bajó sin intención. Y la encontró. Sin preparación. Sin postura. Sin control. Solo, cansada. El tipo de cansancio que no se puede ocultar. El que no desaparece con maquillaje ni con postura. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. Porque entendió algo muy simple. Ella no era solo lo que mostraba. Había algo más. Algo que nadie veía. Y sin pensarlo demasiado, actuó. El caldo no era perfecto. No era complejo. Pero era humano. Se lo dejó. Sin decir nada. Sin esperar nada. Y ese gesto rompió algo invisible. Porque por primera vez, alguien hacía algo por ella. Sin necesidad. Sin contrato. Sin beneficio. Solo, porque sí. El hospital no tenía nada que ver con su mundo. Ahí no importaba el dinero. Ni el poder. Ni la imagen. Ahí, todo era real. Ella no lo dijo. No pidió compañía. Pero él fue. Y se quedó. Día tras día. Sin que nadie se lo exigiera. Sin que nadie lo reconociera. Solo, porque ya no podía hacer lo contrario. Su padre lo miró diferente. No como un accesorio. Sino como alguien que estaba ahí, cuando importaba. Hablaron. De comida. De recuerdos. De lugares. Y en esas conversaciones, él dejó de ser invisible. Y ella lo vio. De verdad. Después del hospital, nada volvió a ser igual. No hubo una conversación inmediata. No hubo un momento dramático donde todo cambiara de golpe. Fue más silencioso que eso. Más real. Más peligroso. Porque cuando algo cambia sin anunciarse, es porque ya estaba pasando desde antes. Él ya no caminaba por la casa como un invitado. Ya no medía cada paso. Ya no calculaba cada interacción. Y ella empezó a notarlo.
No de forma consciente al inicio, sino en pequeños detalles. En cómo él ya no esperaba instrucciones. En cómo ocupaba espacio sin pedir permiso. En cómo la miraba distinto. No como alguien que debe cumplir un rol, sino como alguien que intenta entender. Y eso la incomodó. No porque fuera algo malo, sino porque era nuevo. Y lo nuevo rompe estructuras. Una noche, sin darse cuenta, se encontró sentada en la cocina. No porque tuviera hambre. No porque lo necesitara. Sino porque él estaba ahí. Y eso ya era suficiente razón. ¿Siempre cocinas a esta hora? La pregunta fue casual. Pero escondía algo más. Él no dejó de hacer lo que estaba haciendo. No siempre, solo cuando no quiero pensar. Ella lo miró. Esa respuesta no era superficial. ¿Y funciona? Él hizo una pequeña pausa. A veces. Silencio. Pero no incómodo. ¿Y cuando no funciona? Él sonrió levemente. De entonces cocino más. Esa pequeña conversación no parecía importante. Pero lo era. Porque ya no hablaban como dos personas atadas por un contrato. Hablaban, como dos personas que empiezan a reconocerse. El cambio no fue inmediato. Ni evidente. Fue lento. Casi imperceptible. Pero constante. Ella empezó a quedarse más tiempo en casa. No porque tuviera menos trabajo. Sino porque quería. Aunque no lo admitiera. Aunque no lo entendiera del todo. Había algo en ese espacio, que ya no se sentía tan vacío. Y ese algo era él. Él, por su parte, dejó de ver la casa como un lugar prestado. Ya no era solo un refugio económico. Era un espacio donde algo estaba pasando. Algo que no sabía controlar. Algo que no había firmado. Algo que no estaba en ninguna cláusula. El afecto. No declarado. No discutido. Pero presente. Una tarde, mientras preparaba algo sencillo, ella se acercó más de lo habitual. Observó. Sin decir nada. Sin intervenir. ¿Por qué te gusta tanto esto? La pregunta fue directa. Él no respondió de inmediato. Porque la respuesta no era simple. Porque aquí no tengo que ser nada. Silencio. No tengo que cumplir expectativas. No tengo que demostrar nada. Solo hago. Ella bajó la mirada. Esa respuesta la tocó más de lo que esperaba. Porque en su mundo, todo era exactamente lo contrario. Siempre tenía que ser algo. Siempre tenía que demostrar algo. Siempre tenía que sostener una imagen. Y por primera vez, sintió una ligera envidia. De algo tan simple. Como poder ser, sin presión. La gala era como todas las demás. Luces. Sonrisas calculadas. Conversaciones estratégicas. Todo perfectamente coreografiado. Él estaba acostumbrado a ese papel. Sonreír. Acompañar. Estar presente, sin ser protagonista. Pero esa noche, algo fue distinto. Una mujer, desconocida, ajena a su círculo, se acercó. No con interés superficial. No con intención evidente. Sino con una curiosidad genuina. No pareces alguien que pertenezca a este lugar. La frase no fue ofensiva. Fue observadora. Él soltó una pequeña risa. Tal vez no lo soy. Entonces, ¿por qué estás aquí? La pregunta fue directa. Y por alguna razón, decidió no mentir. Por un contrato. La mujer levantó una ceja. Pero no se sorprendió tanto como él esperaba. Eso explica muchas cosas. Silencio. ¿Y eres feliz? Esa pregunta lo descolocó. Porque no la había pensado. No de esa forma. No con esa claridad. No lo sé. Respuesta honesta. Entonces tienes un problema. Él la miró. ¿Por qué? Porque los contratos o evolucionan o se rompen. Y esa frase se quedó. Se instaló. No se fue. La gala siguió. Las conversaciones también. Pero él ya no estaba ahí del todo. Porque su mente
Estaba en otro lugar. En otra pregunta. En otra posibilidad. Esa noche. No pudieron evitarlo. No fue planeado. No fue preparado. Simplemente, pasó. Tenemos que hablar. La frase quedó en el aire. Sin tensión. Pero con peso. Se sentaron. Sin distancia. Sin formalidad. Que esto, ya no es lo mismo. Él lo dijo primero. Porque ya no podía ignorarlo. Ella no respondió de inmediato. Porque sabía que era verdad. Él lo sé. Silencio. Largo. Pero necesario. Yo. Él dudó. No por miedo. Sino porque no sabía cómo decirlo sin romper todo. Y siento algo más. Ahí estaba. Sin adornos. Sin protección. Sin contrato. Ella cerró los ojos un segundo. Como si esa confesión fuera algo que ya sabía, pero no quería enfrentar. Yo también. La respuesta fue baja. Pero firme. Y eso lo cambió todo. No hubo celebración. No hubo alivio inmediato. Porque aceptar eso significaba algo más grande. Cambiar las reglas. O eliminar las reglas. ¿O entonces, qué hacemos? La pregunta no tenía respuesta fácil. Pero tampoco podían ignorarla. Ella respiró hondo. Quitamos el contrato. Silencio. No legalmente. Sino, aquí. Se señaló el pecho. Dejamos de actuar. Dejamos de cumplir. Y vemos qué pasa. Era un riesgo. Uno que ninguno de los dos había considerado al inicio. Pero ahora. Era necesario. Porque lo que tenían ya no cabía dentro de ese acuerdo. El proyecto no nació como negocio. Nació como necesidad. Necesidad de él, de tener algo propio. Algo que no dependiera de ella. Algo que no estuviera ligado al contrato. Y ella lo entendió. No desde el poder. Sino desde el respeto. Hazlo. No fue una orden. Fue un impulso. Pero hazlo bien. Le dio recursos. Contactos. Espacio. Pero no control. Y eso marcó la diferencia. Las cenas privadas empezaron pequeñas. Íntimas. Casi personales. Pero tenían algo especial. No eran solo comida. Eran experiencia. Historia. Emoción. Cada plato contaba algo. Cada detalle tenía intención. Y poco a poco. Eso creció. No de forma explosiva. Sino sólida. Real. Y por primera vez en mucho tiempo. Él no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo. La transferencia no fue impulsiva. Fue pensada. Calculada. Pero no fría. Y no es un regalo. Ella lo dijo con calma. Es equilibrio. Él la miró. Confundido. No quiero que estés aquí por necesidad. Quiero que estés, porque quieres. Silencio. Y para eso, tienes que estar a mi nivel. Esa frase. No era sobre dinero. Era sobre posición. Sobre igualdad. Sobre respeto. Y en ese momento. Todo encajó. Todo lo que empezó como un acuerdo. Había cambiado. No por obligación. No por conveniencia. Sino por algo mucho más difícil de construir. Elección. Se eligieron. Sin contrato. Sin condiciones. Sin necesidad. Solo, porque querían. Y eso. Fue lo único que realmente importó al final.